parte corresponde a los inventarios. Los inventarios son todos aquellos bienes. Podemos hablar de los inventarios en tres elementos importantes. Son los inventarios de materias primas o de materiales directos. Los inventarios son de los productos que están en proceso de producción y los inventarios de los productos terminados. Estos tres son los que me suman los inventarios de la empresa. Materias primas, productos en procesos y productos terminados. ¿Cierto? Entonces, los inventarios, pues, dependiendo del tipo de empresa o del tipo de actividad de la empresa, mejor, se van a clasificar como inventario de materia prima, como inventario de materiales repuestos y accesorios, de productos en proceso, de productos terminados y de mercancía no fabricada por la empresa. Entonces, pero es importante tener en cuenta que esos inventarios necesitan de una buena administración, porque tener muchos inventarios puede implicar un costo de oportunidad, ¿cierto? Un costo de oportunidad referido a que hay que tener el mantenimiento de esos inventarios o hay que tener el almacenamiento de los mismos. Se convierte en un costo de oportunidad cuando tengo sobreabastecimiento y pues también se puede presentar que por muy bien conservados se puedan dar pérdidas por deterioro del producto. El sobreabastecimiento se convierte para la empresa en un aspecto de ineficiencia administrativa en la gestión de los inventarios, lo que eleva el volumen de activos y como tal, al elevar el volumen de activos afecta negativamente la rentabilidad y como tal una incidencia negativa en la creación de valor. Por otra parte, pues si mantengo niveles bajos de inventario, pues se asume el riesgo de que puedo tener desabastecimiento que pueden implicar problemas en la producción, porque se puede paralizar la producción por desabastecimiento, o se pueden perder ventas cuando el producto que está desabastecido es el producto de venta. Eso puede implicar entonces que la empresa tenga una falta de competitividad si no tiene los bienes que debe vender y el cliente va a comprar y no los encuentra. Entonces, ahí hay un riesgo cuando entonces lo que tengo que optimizar es el nivel de los inventarios que me garantice la atención oportuna del cliente o la producción oportuna también. Entonces, hay que tener una política de inventario bien planificada de compras y adquisición de los mismos conforme a lo que dije, a lo que me diga el sistema de información, porque la información es que me debe garantizar la información de los stocks para tener las compras, en los periodos de compras programados adecuadamente conforme a las necesidades de producción y de venta. Entonces, pues ahí sale un indicador importante que es el que mide la rotación de los inventarios, que es relacionar el costo de venta del producto entre el valor de los inventarios promedio. Me dice cuántas veces rota o cuántas veces se vende el inventario en un periodo. Eso es importante entonces tener en cuenta, y si ese indicador me dice cuántas veces en el año ese es rotación de inventario, lo relaciono con los días del año. Entonces, al dividir los días del año entre la rotación de inventario, me dice cuántos días, cada cuántos días la empresa está rotando los inventarios. Y es decir, que si la empresa demora o no demora para vender, si está vendiendo dentro de los términos, si están saliendo los inventarios conforme a lo planificado. Por eso siempre hay que tener unos estándares de comparación, unos numeritos que se convierten en unos objetivos o en unas metas, que es lo que en la empresa debemos tener siempre presente dentro de la conformación de un gran concepto que llamamos la mega de la empresa, donde fijamos unos objetivos financieros de la empresa en su desarrollo. Bueno, entonces esos indicadores de eficiencia me dicen la calidad de los componentes del capital de trabajo y como tal me dicen si la empresa tiene un adecuado nivel de
de liquidez para pagar. Eso sí me garantiza realmente la calidad de la empresa en el cumplimiento del pago, porque son indicadores de eficiencia. Hay un indicador importante, además de esos dos anteriores, que ya es más global, que es un indicador que va a incidir importante, una incidencia importante dentro de la rentabilidad. Y ese es un indicador que llamamos rotación del activo. Que rotación del activo no es más sino que la capacidad que tiene la empresa para generar ventas respecto a un volumen de activos. O sea, dividir el valor de las ventas entre el activo total me dice cuánto es que la empresa genera en ventas por cada peso invertido en activo. Entonces, es un indicador importante porque incide en la rentabilidad de la empresa, porque mide la eficiencia de la empresa en el uso del activo. A mayores ventas con menor volumen de activo se genera un indicador de rotación más alto. Si yo aumento las ventas y optimizo el tamaño del activo, me va a dar un mayor peso generación de venta por cada peso invertido en activo. Entonces, eso es un indicador de eficiencia que apunta a optimizar el tamaño de la inversión en activo. Bueno, entonces si ese indicador es alto, o sea, porque cada peso genera un volumen de venta, pues me puede incidir favorablemente en la rentabilidad de la empresa. Incide favorablemente en la rentabilidad de la empresa. Y pues está definido que eso indica que hay una eficiencia en el manejo de los activos de la empresa. Por lo contrario, si la rotación es baja, está implicando un nivel de ineficiencia en el manejo de los activos de la empresa. ¿Ok? Bueno, para ya redondear esta parte de los indicadores de eficiencia que le estaba refiriendo, es importante señalar que los fondos ociosos son uno de los pecados financieros más graves que puede tener la empresa, porque representan recursos improductivos que la empresa mantiene como consecuencia de una ineficiencia en la administración de los activos, además que implican un altísimo costo para la empresa. Entonces, como les dije, una baja rotación de los activos de la empresa implica fondos ociosos. Y entonces ahí tenemos que decir que en el manejo inadecuado del capital de trabajo es donde comienzan las mayores dificultades financieras de la empresa. Es importante entonces seguir entonces con el análisis de la rentabilidad de la empresa, y en este caso hay que atender también un análisis de los márgenes de ganancia. Los márgenes de ganancia no es sino tomar del estado de resultado los tres niveles de utilidad que yo puedo tomar, que me miden a la empresa en la relación de la ganancia frente al costo, frente a las ventas. Y entonces eso es importante porque esos márgenes de ganancia pues miden también el desempeño de la empresa y la eficiencia, ¿sí? Una eficiencia, pero pues la relación de que si por algunas circunstancias adversas, por ejemplo, hay una caída de las ventas, pues puede ser compensada con una mayor eficiencia en la gestión de costos y gastos. Entonces, es importante que estos márgenes de ganancias sean manejados adecuadamente porque ellos reflejan el comportamiento de los componentes o los rubros que conforman el estado de resultado o el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, esos márgenes de ganancia tendríamos el margen de utilidad bruto, que está relacionado a la utilidad bruta en ventas frente a las ventas. Me dice cuánto es el porcentaje de ganancia de la empresa frente a las ventas totales y es cuánto porcentaje queda para cubrir los costos y gastos
o los gastos operacionales, mejor, porque este margen de ganancia es luego de cubrir los costos de venta. El margen de utilidad operacional, que he dicho que es el indicador de ganancia de medición de la gestión de la empresa en su objeto operacional, en su objeto básico, en su actividad básica. Es la utilidad operacional frente a las ventas, y este es el indicador que se utiliza. Lógicamente, pues se hace un refinamiento quitándole los impuestos y tendría la utilidad operacional después de impuestos, pero al relacionarlo con las ventas, este es el indicador que se utiliza para medir la rentabilidad de la empresa en cuanto a la medición del valor o a la creación de valor. Y el otro margen de utilidad es el margen de utilidad neto, que es el margen de utilidad que hace referencia al margen de utilidad que hace referencia a lo que ya queda como ganancia total de la empresa, como ganancia total de la empresa frente al valor de las ventas. O sea, el porcentaje de ganancia que ya realmente le van a quedar a los socios para repartir o para distribuir, conforme lo he dicho, a las normas de la empresa o frente a las normas que rigen la economía del país. Entonces es importante determinar eso. Los márgenes de ganancia se pueden mejorar y hay que tener en cuenta que yo debo procurar mejorar el margen de ganancia. Como gestor del negocio, yo tengo que mejorar porque el margen de ganancia es uno de los también determinantes de la rentabilidad de la empresa. Sobre todo el margen de utilidad operacional, que al relacionarlo con la rotación del activo, me dice cuánto es la rentabilidad total de la empresa, porque la relación directa del margen de utilidad operacional frente a la rotación del activo, esos dos relacionados directamente me dicen cuánto es la rentabilidad de la empresa. Entonces siempre la rentabilidad se debe mejorar con una mayor rotación del activo o con un mayor margen de ganancia operacional. Y el margen de ganancia operacional se mejora cuando el crecimiento de las ventas supera el crecimiento de los costos. Cuando hay un crecimiento de los costos y gastos mayor al valor del crecimiento de las ventas, deteriora el margen de ganancia. Siempre hay que procurar que todo incremento en los costos sea recuperado a través del valor de las ventas. Si el valor de las ventas no puede recuperar el valor de los costos, se va a dar un deterioro en el margen de ganancia y como tal incide negativamente en la rentabilidad de la empresa. Entonces, la rentabilidad es el principal, la rentabilidad de la empresa, que es la rentabilidad operativa, es el principal indicador de medición de la empresa en cuanto es el que va a determinar la creación de valor, y por eso se llama macroinductor de valor, porque al comparar la rentabilidad del activo con el costo de financiación, ese mayor valor es el que hace que la empresa crezca, el que genere su mayor crecimiento. Por eso entonces decimos que la rentabilidad operativa del activo es la capacidad que tienen los activos de la empresa para generar utilidades, antes de intereses y antes de impuestos. Esa es la rentabilidad operativa del activo. Y ese indicador pues es lo más importante que nosotros tenemos que procurar y que debemos buscar la forma de que se incremente favorablemente, se tenga una administración, una gestión adecuada para que se pueda mejorar, se pueda incrementar. ¿Por qué? Porque vengo insistiendo, esto es una de las cosas, es el elemento determinante, y lo repetiré insistentemente, en la creación de valor. Entonces, para generar una mayor rentabilidad es importante, resalto, aumentar las utilidades, y el margen de utilidad ese se va a incrementar cuando las ventas crecen mayor que los costos de gasto en su proporción de crecimiento en el tiempo.
la diferencia de que las ventas de un periodo con respecto al otro crezcan en un mayor nivel que el crecimiento que tuvieron esos costos con respecto al mismo periodo. Eso se refleja entonces en un margen de ganancia, y ese margen de ganancia se refleja en la mayor rentabilidad de la empresa. Entonces ahí entonces donde surge el árbol de la rentabilidad, que dice que la rentabilidad operativa se puede incrementar a través de del mayor incremento en la rotación del activo o en el mayor incremento en el margen de operacional, y que el activo se puede incrementar bajo una gestión eficiente del capital de trabajo operativo o en una adecuada gestión de los activos fijos, y que el margen operativo se puede mejorar, como le he dicho, que las ventas crezcan más que los costos y gastos, y eso, que los costos y gastos, para que crezcan menos que las ventas, tenemos que hacer una gestión de racionalización de esos costos y gastos. Bueno, entonces, ¿eso qué implica? Que si la empresa genera una rentabilidad mayor que los intereses que la empresa paga a sus acreedores, se produce un apalancamiento financiero favorable, porque esa rentabilidad, esa diferencia del activo frente al costo o a los intereses, se convierte en una contribución financiera para mayor rentabilidad para los socios. Eso se llama apalancamiento financiero favorable. Entonces, habría que decir que los socios, su rentabilidad está conformada por la rentabilidad de la empresa, que es la rentabilidad operativa, más la contribución financiera que se genera cuando yo bajo los intereses, o cuando los intereses son menores que la rentabilidad del activo. Una máxima es que la rentabilidad del activo debe ser mayor que el costo de financiamiento, y eso es una lógica. Y si esa rentabilidad del activo es mayor que el costo de financiación con pasivo, entonces se genera ese remanente, que pasa a ser una mayor rentabilidad para los socios, Entonces los socios tienen la rentabilidad de la empresa más la contribución financiera, o sea, la rentabilidad del patrimonio, o la famosa ROE. Bueno, entonces todo esto tiene que ser adecuadamente planeado. Entonces, la empresa, es importante que primero que tenemos que hacer es tener un adecuado diagnóstico con todo esto que he venido explicando acá, porque para esto, el objeto que hemos venido explicando es el de la creación de valor, y que la creación de valor tiene una relación directa, es la comparación de la rentabilidad del activo, o sea, la productividad de la inversión de la empresa frente al costo de financiación. Eso tiene que ser adecuadamente planeado. Entonces, la planeación financiera se convierte en una herramienta técnica financiera que debe garantizar a la empresa el alcance de sus objetivos financieros. Y ahí eso es un trabajo conjunto entre el gerente, el tesorero, el contador, el administrador financiero de la empresa. El objetivo es, pues, hacer una evaluación antes para hacer una proyección de la empresa, ¿cierto? Hacer una proyección de la empresa, o sea, prospectarla a la empresa, significa tenerla adecuadamente diagnosticada para poder saber qué va a hacer a futuro. Y ese análisis debe tener un fundamento con información externa de la empresa e información interna, que de todas maneras la empresa ahí que va a identificar las necesidades de inversión para expansión de la producción o de la fabricación, o puede identificar una nueva estructura de costos conforme haya pasado situaciones que hayan cambiado en el entorno, como está pasando con las reformas laborales y todas las reformas que se están planteando, que pueden tener una incidencia en la estructura de costos de la empresa. Entonces, es importante que la planeación financiera, que se convierte, pues, en la ruta
para que la empresa pueda desarrollarse su actividad, pero para eso debe establecerse las metas y diseñar las estrategias operativas y financieras para que puedan hacerse todo esto en un pronóstico adecuado, de tal manera que a futuro podamos hacer un monitoreo y una evaluación del desempeño de la compañía y saber si la empresa está un desempeño adecuado, un desempeño óptimo. Entonces ahí si no tenemos el desempeño óptimo, y porque vamos haciendo revisión de cada uno de los objetivos propuestos, de las metas propuestas, elaborar los planes de contingencia que sean necesarios para enfrentar de pronto situaciones que se presenten por mala planeación o por imprevistos. Entonces, ahí debemos entonces que la empresa debe tener sus planes financieros que corresponden pues a sus características operacionales, y no es más que el plan financiero es la proyección en el tiempo de las actividades de la empresa. Entonces el plan financiero tiene un proceso, ¿no? El proceso es que yo debo formular un plan, pero un plan debe formularse en forma diagnosticada. Cuando yo formulo el plan, pues fijo unas metas, fijo unos objetivos, y esa formulación del plan financiero, pues que ya está establecido en términos de objetivos, estrategias, actividades operacionales, entonces se debe expresar en números en los alcances, y esa expresación en números pues refleja la estructura financiera operacional de la empresa, y es lo que llamamos el presupuesto maestro, que además debe operacionalizarse con un flujo de caja. Luego que ya se tiene eso como un plan financiero, se debe proceder a la implementación, que es la ejecución de cada uno de los compromisos que la empresa tiene dentro de su plan financiero, y que ese plan financiero, como he venido diciendo antes, como dije anteriormente, se le debe hacer un seguimiento, una evaluación, y con esa evaluación hacer las reformulaciones que sean del caso. Si se están alcanzando los objetivos o si no se están alcanzando, hacer todo lo que sea pertinente para enfrentar la contingencia.